Bienvenidos entrenadores a un nuevo video de Pokémon. En el video de hoy te estaré mostrando un método con el cual vas a poder forzar la aparición masiva del Pokémon que tú quieras. Así que prácticamente cualquier Pokémon puede ser capturado en su forma Shiny con este método infalible. Pero déjame decirte que existen algunas excepciones, y si quieres saber cuáles son, te voy a dejar la información en la descripción de este video o un enlace a mi canal de Facebook donde te voy a dejar toda la información. Es muy importante tener en cuenta que yo ya tengo el amuleto Iris y este método siempre me va a funcionar a la primera, pero si tú no lo tienes, tus probabilidades son de 1 en 1000. Y si quieres conseguir un Shiny, te recomiendo completar la Pokédex, ya que se facilita mucho este método. Si no sabes cómo hacerlo, aquí arriba te voy a dejar un video en donde te voy a dar unos consejos muy útiles para completar la Pokédex en poco tiempo. Lo primero que vamos a hacer es buscar en la Pokédex el Pokémon que queremos capturar en su forma Shiny. A mí en lo personal me encanta Mimikyu y es por eso que hoy lo vamos a tomar de ejemplo. Al encontrarlo en la Pokédex vamos a averiguar dónde habita este Pokémon y ahí vamos a forzar que aparezca una masiva de este Pokémon. Y para hacer eso debemos dirigirnos al punto donde aparece exactamente. En mi caso Mimikyu aparece en el punto que les estoy marcando ahora en el mapa. Al llegar nosotros vamos a guardar la partida y vamos a cambiar la hora de nuestra consola al día siguiente hasta que aparezca una masiva de Mimikyu. Nosotros al estar en el hábitat del Pokémon vamos a aumentar sus probabilidades de que salga una masiva, básicamente forzándolo. El siguiente paso es lo más fácil. Debemos derrotar a 60 Pokémon en esta masiva para que nos salga un aviso como el que estamos viendo ahora en pantalla. Una vez que nos salga este aviso va a empezar la magia. Lo primero y lo más importante es guardar tu partida una vez que te salga este letrero, ya que si derrotas más Pokémon la masiva desaparece. Y antes de preparar el bocadillo, para que si no te sale el Shiny que estás buscando, no desperdiciar ingredientes. Vamos a preparar un bocadillo del tipo que estamos buscando. Solamente vamos a agregar los ingredientes principales, que son tomate, cebolla, pimiento verde y una hamburguesa. Después vamos a agregar dos ingredientes más de la tabla que te estoy mostrando ahora mismo para determinar el tipo. En mi caso son cebollas moradas para el tipo fantasma. Y por último vamos a agregar dos especias, las que tengamos, pueden ser las que sean. Con esto vamos a tener un bocadillo de encuentro por 3 y variocolor por 3, que es lo más importante, chicos. Una vez terminando el bocadillo, lo único que vamos a hacer es cerrar el picnic y buscar nuestro Shiny. El truco aquí es muy simple. Lo que vamos a hacer si no encontramos un Shiny al salir del picnic es volver a entrar al picnic y cerrarlo. Esto va a hacer que se reinicie la masiva y salgan nuevos Pokémon. Entre más probabilidades tengas de que te salga un Shiny, es decir, si tienes el amuleto Iris y el bocadillo, va a salir más rápido. El truco es muy simple. Entras al picnic, sales del picnic una vez con el bocadillo, buscas el Pokémon Shiny, si no está el Pokémon Shiny, abres nuevamente el picnic, lo cierras inmediatamente y la masiva se reinició y todos son totalmente nuevos. Vas a repetir este proceso hasta que te salga el Shiny. En mi caso, Mimikyu me salió a la primera. No lo distinguí a la primera porque Mimikyu se parece mucho a su versión normal. El Shiny y la normal se parecen demasiado, solamente cambia, uno es amarillo y el otro es un poco más gris, chicos. Y la verdad, se me complicó mucho encontrarlo, pero tuve bastante suerte porque dudé y dije, este probablemente es el Shiny, y sí, en efecto, es el Shiny. Así que si tú quieres conocer cuáles son todos los Pokémon que se parecen mucho a su versión Shiny, te invito a que veas el siguiente video y te apuesto que te aseguro no vas a identificar a varios Shiny que aparecen en ese video. Este método es tan efectivo que lo probé una segunda vez y me salió otro Shiny. En este caso lo probé con Dodonzo y me salió al minuto 15 del bocadillo, chicos. Este es un trucazo y es muy efectivo si tienes el amuleto Iris. Si no lo tienes, probablemente te salga a la primera o probablemente te salga al segundo bocadillo o al tercero. Es cuestión de suerte, pero síguelo intentando. Este método funciona a la perfección. Pero te recomiendo obtener el amuleto Iris si quieres aumentar tus probabilidades de que te salga el Shiny en el primer bocadillo. Si te gustó este método de Shiny Hunt, estoy bastante seguro que este método de crianza también te va a gustar. Yo soy Gildamon, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.